tal? Mi nombre es Fabricio Pereira y la aula de hoy está titulada Participación bloqueada en América Latina y el empate catastrófico venezolano. Esta clase va a tratar del tema de la participación democrática, de la participación ciudadana en los gobiernos del ciclo de izquierda, ciclo llamado progresista, la marea rosa en América Latina. Yo empiezo hoy por una discusión preliminar sobre la importancia de la participación como ampliación de la democracia y una forma de contornar o adiar su crisis. Una apuesta en la democracia, pero en una democracia alternativa. Enseguida, yo voy a resumir las instituciones de participación en los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y hago eso y presento estas tres experiencias como ejemplos fuertes de las experiencias de participación en América Latina. Después, finalmente, centro la discusión en Venezuela hoy, como el ejemplo más dramático de la crisis de estas experiencias progresistas. Así que hay que empezar defendiendo y apuntando la importancia vital, esencial, de partir de una visión plural y polisémica de democracia. Democracia es un concepto que tiene una historicidad. Democracia ha significado muchas cosas en sus 25 siglos de existencia. Ha significado muchas cosas en muchas partes y todavía sigue significando muchas cosas en muchas partes. Entonces hay una polisemia, una pluralidad del concepto regional y que también es histórica, temporal. Hay que tener eso en cuenta para percibir que lo que hoy hegemónicamente se considera democracia, que es la democracia liberal, no va a existir para todo el siempre, por todos los tiempos. Eso va a terminar. Y no es un problema que termine, porque seguramente si la humanidad sigue existiendo, se seguirá hablando de democracia, pero en algunos siglos democracia significará otras cosas. Entonces hay que tener eso en cuenta y hay que percibir que democracia puede significar otras cosas en el futuro como ha significado en el pasado. Democracia no es solo representación. Menos aún, democracia no es simplemente instituciones que sirven para todas las partes, para todos los lugares. Democracia no es solo la existencia de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que se contraponen, se equilibran. Eso tiene 2 siglos de historia, 2 siglos y medio de historia. Y son instituciones que en principio no se confundían con la democracia. La representación en principio no se confundía con la democracia. La democracia históricamente no tenía nada de representación. Democracia históricamente era en todas partes donde había algo semejante, participación directa. Representación era algo, un sentido que hacía parte del universo semántico, del universo simbólico e institucional de las aristocracias. Nunca
de las democracias. Había una u otra institución representativa en las democracias, pero la esencia de las democracias era la participación directa. Y en la Grecia antigua era la isonomía, la posibilidad de que todos pudieran participar y con las mismas condiciones. Y la idea del sorteo para definir la gente que iba a ocupar por un tiempo determinado los espacios de poder, no la elección. La elección es una idea en principio aristocrática porque parte de la idea de que se seleccionan por la elección los mejores, lo que en la democracia actual son los que tienen más poder económico, son los más ricos, son los más educados a veces no, pero no los representantes del pueblo. Entonces, democracia no es solo equilibrio entre poderes, no es solo accountability, no es solo control, mecanismos de control, no es solo un reglamento de selecciones de élites por medio de la votación. Pero la opinión pública hoy día, casi toda, y la politología, mi área de estudios, casi toda, considera que eso es democracia. Democracia es Schumpeter, democracia es Sartori. Democracia así no es pueblo. Y democracia siempre ha sido pueblo. Hay que buscar, rescatar esa noción de pueblo y la noción de isonomía, de igualdad, y ponerla en el centro de la democracia. Democracia es igualdad, es posibilidad igual de participación, y no es elección necesariamente. Pero se traduce hoy día en elecciones. Es obvio, por obvio, no se puede pensar hoy día en sociedades complejas y gigantes, no se puede pensar que todo sea participación directa, todo sea plebiscitos, todo sea participación barrial, participación en asambleas en plazas. Obviamente son los cupos, los espacios representativos son importantes, pero no son todo. Hay que buscarse equilibrios y complementaciones y experiencias híbridas entre representación y participación directa. Y fomento a que participe la gente. Y la gente participa si tiene poder, si puede participar, si su participación conlleva el poder de decidir. Si no, no lo hace. Y tiene que tener tiempo también, algún tiempo. Gente con hambre, gente con dificultades de vivir, no participa. Bueno, hubo avances en la participación en distintos niveles de gobierno, microlocales, locales, regionales y nacionales, en las experiencias del llamado ciclo progresista en América Latina. Ahí más o menos en los años 2000, 2010, hasta más o menos 2015, cuando empezó la bajada del ciclo. Hubo muchas experiencias. En Uruguay, experiencias de participación y experiencias de referendos y plebiscitos. En Brasil, consejos y conferencias de participación. Representación y combinaciones, ¿no? de representación y participación. De expertos, de movimientos sociales y todo. Pero las experiencias de participación en ese periodo que yo considero más interesantes son las de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en especial la de Venezuela. Por eso mi énfasis hoy está en esos casos. Mi énfasis está en los países que
que nombro los países, las experiencias refundadoras y en sus espacios de participación. Yo voy a hacer muy rápido un corto resumen de la participación en estos tres países, por medio de tres ejes: el público que participaba o el público hacia el cual las instituciones estaban pensadas, la efectividad de las instituciones, o sea, si la gente que participaba decidía algo sobre sus vidas, y lo que había, tercer punto, lo que había de elementos de representación. Si eso que se mencionaba como participación era participación de hecho directa, más directa, o si eran formas distintas, alternativas de representación no elegida. Así que público, efectividad y los elementos de representación. Tres ejes. En el caso de Venezuela, el público era el ciudadano común, no tanto organizado en movimientos sociales, en asociaciones. Era el ciudadano común en su calle, en su vivienda, en su barrio. En segundo término, las organizaciones con raíces territoriales, organizaciones de pobladores, de barrios. Así, las instituciones de Venezuela tenían un enfoque territorializado y las principales eran, obviamente, las más interesantes, los consejos comunales. Eran y hasta cierto punto son, hasta hoy día. En términos de efectividad, la participación en Venezuela era decisiva, era vinculante a nivel microlocal y local. Había definiciones y gestiones de políticas públicas por la gente que participaba en los consejos comunales, la gente que participaba en los espacios que se construyeron a partir de los consejos comunales. Los consejos comunales tenían una dimensión casi de cuadra, de calle. Y desde ahí, por encima de ellos, se estructuraban las comunas, reuniones de consejos comunales. Esas tenían un espacio casi barrial o barrial, a depender del lugar. Después, las federaciones de comunas que podían albergar las comunas y consejos comunales de una pequeña ciudad o de un grande barrio. Y ahí después las ciudades comunales, las ciudades socialistas, pero eso no se terminó de implantar. La idea era implantar una estructura piramidal donde el poder iba a emanar de barrio, de abajo hacia arriba, pero no pasó, no se terminó. Así, la participación en Venezuela fue vinculante a nivel microlocal y local. Hubo definición y gestión de políticas, hubo acceso a recursos presupuestarios. Tuvo poco impacto a nivel nacional. No llegó a estructurarse a nivel nacional. Y en términos de elementos de representación, la participación en los consejos comunales era directa. Había elementos de representación hacia arriba, en las comunas, federaciones de comunas. Ahí habían representantes, voceros elegidos, pero eran delegados. No hay representación en sentido liberal. Son representantes
que tienen que cumplir con las propuestas que emanan de las bases. Si no cumplen, son sacados por las bases, en tesis, siempre en tesis, ¿no? Bueno, en Bolivia la participación estuvo mucho más focada y hasta hoy día en los actores colectivos, en la sociedad civil organizadas, la sociedad civil organizada, en los movimientos sociales, los movimientos indígenas en especial, de muchos tipos, ¿no? Así que la participación ahí estaba, el público hacia el cual las instituciones estaban dibujadas eran los movimientos sociales, en especial los indígenas, movimientos indígenas. Eran y son espacios de representación alternativa, donde representantes de movimientos tienen asientos en secretarías, ministerios y todo, en distintos niveles de los gobiernos en Bolivia. Son consultados sobre las principales políticas públicas en tesis. En términos de la efectividad de las políticas en Bolivia, de la participación, la participación era consultiva a nivel nacional, gobierno, en los ministerios, a nivel nacional. Había y hay consulta y decisión a nivel regional y local. Existen los espacios locales donde hay potencial para suplantar instituciones representativas tradicionales a nivel local, en los espacios de autonomías indígenas originarias campesinas, que son municipios que se estructuran de manera distinta a los municipios con representación liberal. Son los municipios que se declaran indígenas, pero esos municipios tienen que pasar para eso por un proceso muy largo de consultas, de deliberaciones locales. Y pocos municipios en Bolivia adoptaron esa figura de las AIOCs, autonomías indígenas originarias campesinas. Había ahí potencial para una participación directa bajo instituciones distintas de la representación liberal, pero en eso se avanzó poco. Bueno, en cuanto a la representación, los elementos de representación en la participación en Bolivia, hay participación directa en las AIOCs, pero son muy pocas, y a nivel municipal, pero muy pocas, y participación por medio de representantes de instituciones, de movimientos de la sociedad civil, en las demás instituciones a nivel regional y nacional. En Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, mucho de eso se perdió ahora, pero no se hizo tanto en términos de participación en la práctica. Se hizo más en las hojas de papel, en especial en la Constitución. Se definieron en Ecuador muchas formas de participación, muchas instituciones en distintos niveles, pero no se implantó todo al final. El público para el cual las instituciones fueron dibujadas, era el ciudadano de la Revolución Ciudadana. No eran movimientos organizados. El poder que tenían
era um poder de consulta a nível nacional, era um poder de consulta e decisão, a vezes, a nível regional e local. Havia participação da gente em espaços de deliberação de los planes del buen vivir, que eram como planes de desarrollo de gobierno, ¿sí? Planes generales. Participação também por um mecanismo que era considerado que é considerado um quarto poder em Equador, que é o Conselho de Participação Social e Controle de Participação Ciudadana, Conselho de Participação Ciudadana e Controle Social. É como um quarto poder definido na Constituição, que tem por objetivo, por meta, fomentar a participação em los outros poderes do Estado. Pero não se hizo tanto nesse sentido. E a cumbre desse quarto poder é curioso, que é um pouco raro, que essa cumbre, esses representantes, esses líderes deste quarto poder, que tem por função fomentar a participação, não são elegidos e tampouco são exatamente representantes de movimentos, porque as instituições em Equador não são dibujadas assim, não são pensadas assim, como mencionei há pouco. Eles são selecionados por meio de concursos públicos. É uma concepção muito tecnocrática, de selección de los mejores, de los más capaces, tecnócrata y aristocrática. Es una forma de selección un poco rara en una revolución, ¿no? Así que, bueno, en términos de los espacios de representación, es básicamente representación a nivel nacional y una representación un poco rara. Hay alguna participación directa a nivel local. Hay instituciones de transparencia, de accountability, de rendición de cuentas. Entonces la participación en Ecuador es muy dedicada a essa ideia de accountability, de transparência e rendição de contas. E se realiza a nível nacional por el Conselho de Participação Cidadana e Controle Social e por el Sistema Nacional de Participação, que define os planos nacionais que mencionei. Pero todo isso se está desconstruyendo também después de Correa. Incluso en los últimos años de Correa ya se estaba en parte desconstruyendo. Así que en Bolivia, en resumen, en Bolivia, Venezuela y Ecuador se ha desarrollado capacidad de decisión popular a nivel barrial y a lo sumo municipal, local, mientras en los niveles superiores la participación asumió un carácter consultivo, características de representação ou seleção. En esse sentido, estes espaços de participação estão lejos de superar a deficiência recorrente de las teorias e mecanismos participativos em transcender lo local, a participação local, lo que constitui provavelmente su gran desafio, su flanco, su espacio, su punto más débil, su punto más crítico. Bueno, de todos modos, más allá de los límites de los mecanismos desarrollados que ya mencioné, y hubo muchos bloqueos a la participación en todas partes con el ocaso del ciclo progresista, lo que también ya mencioné.
hubo una desagregación de las experiencias, las experiencias que pudieron sobrevivir hasta hoy, lo que también mencioné. Y termino esa aula hablando más del caso más dramático y más ejemplar de ese proceso de desagregación, que es Venezuela. Venezuela, yo considero hoy día un gobierno autoritario. Considero que hay razones suficientes para nosotros, académicos progresistas, académicos críticos, académicos de izquierda latino-americanos, assumirmos una posición pública sobre el cierre del régimen en Venezuela. Y eso es fundamental para proponer y contribuir hacia salidas de este empate catastrófico que se estableció en Venezuela. Mantener el silencio o preservar un apoyo formal, muchas veces acrítico, al gobierno de Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana hoy día, yo considero que no colabora, no ayuda en nada para la resolución de este impasse. Así que, bueno, yo comprendo que la cuestión sea difícil de ser enfrentada por nosotros, sea una cuestión de difícil resolución, porque mucho de bello y mucho de excitante para nosotros pasó y se hizo en Venezuela en los primeros años de la revolución bolivariana, la revolución de Chávez. Una nueva constitución amplió derechos sociales, creó espacios de democracia directa, como los plebiscitos, referendo revogatorio, amplió, creó espacios de participación popular, los mencionados consejos comunales. Hubo inversiones sociales, campañas de movilización, las conocidas misiones venezolanas, que reducieron considerablemente la pobreza, terminaron con los iletrados de Venezuela, ampliaron el acceso a la salud. Miles de espacios de democracia participativa fueron construidos, decenas de miles de consejos comunales, que en sus primeros años contaron con la actuación de la mayoría de la población, incluso de los oposicionistas. Hay también, y yo tengo el gran temor de, mientras critico al chavismo, resvalar en argumentos, en posiciones que deben ser evitadas, sorteadas a todo costo. Dos argumentos que deben ser evitados. El primero, la acusación que se hace al chavismo de populismo. Populismo es una acusación que se hace hacia cualquier liderazgo que busca una relación directa con las masas, con el pueblo, sobrepasando mecanismos de representación liberales. Populismo para mí es un concepto vacío, un concepto de combate, que se utiliza en general para deslegitimar el enemigo en una relación amigo-enemigo. Populismo trae y se relaciona, considero, con un miedo de pueblo, de los que consideran
a sus adversarios populistas. Yo considero así que hay una demofobia, miedo de pueblo, por parte de quien espera que la política siempre sea canalizada por las instituciones de la democracia liberal. El segundo argumento malo en contra del chavismo: la visión limitada de democracia, que para muchos se resume a reglamentos, procedimientos para organizar la disputa política entre grupos de élite. Participación popular, olor de pueblo, movilización, política de calle. Este es el terror de esa gente. Así que se comprende por qué tenemos tanto temor a criticar el chavismo. La mayoría de sus críticos se constituye hace más de 2 décadas de elitistas y de autoritarios, y presenta contra él argumentos desde estas perspectivas. Así, por largo tiempo, relevamos o criticamos, hicimos críticas así no públicas, privadas, a problemas muy graves como la dependencia del petróleo, el rentismo del Estado venezolano, la creciente militarización del gobierno. Pero de todo modo, hasta 2015 se realizaban elecciones confiables, verificadas por organismos internacionales, había más espacios de oposición, el chavismo se legitimaba por el voto, la elección mayoritaria, y había muchos espacios de participación que complementaban las elecciones libres y limpias. Pero hasta 2015, cuando se empezó con más evidencia una deriva autoritaria, después del desaparecimiento físico del líder Chávez en 2013 y de la profundización de la crisis económica derivada de la dependencia del crudo, del petróleo, y de la profundización de graves problemas de gestión del Estado que siempre hubo en el chavismo, las oposiciones conquistaron mayoría calificada en las elecciones parlamentarias, más de 2 tercios de la Asamblea Bolivariana. Con eso, la oposición podría reformar la Constitución, bloquear el gobierno, y eso apuntaba hacia el comienzo del fin del proceso bolivariano. Pero la opción del gobierno fue de reaccionar y aplicar sucesivos golpes por medio de las instituciones, para mantenerse encastillada en el gobierno, maniobrando, sorteando por medio de brechas de espacios institucionales que todavía tenía y de los apoyos en el aparato estatal que todavía poseía, desde el Ejecutivo, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Se adoptaron sucesivas interpretaciones distorsionadas de la Constitución de forma a mantener el chavismo en el poder. Entre otras, se anuló la elección de diputados oposicionistas, de manera a evitar que las oposiciones mantuviesen la mayoría calificada en la Asamblea Bolivariana. Se realizaron todos los subterfugios para retrasar y al fin evitar la convocatoria de un referendo revocatorio, para el cual había suficientes firmas. Y se convocó una asamblea constituyente, entre comillas,
que al final no llegó a ninguna parte, solo para sobrepasar el poder legislativo de mayoría oposicionista. De esa manera la democracia venezolana se ha degenerado en cualquier sentido que se utilice el concepto. Yo soy defensor de la tesis de que la democracia puede asumir muchas formas, que es mucho más que instituciones, que ciertas instituciones con las cuales muchos la confunden, pero yo no puedo conceder que democracia signifique gobierno de la minoría, y el chavismo hoy es un gobierno de minoría. Un gobierno que se mantiene en el poder representando la minoría del pueblo venezolano a través de elecciones sin verificación, con bajas y más bajas de participación en las elecciones y en los espacios de participación directa ciudadana. Entonces, en la democracia, una nueva mayoría que se constituye debe ocupar el gobierno, y una nueva minoría que se constituye debe conceder la derrota, sean cuáles sean los mecanismos utilizados para definir eso. Así, Maduro no da muestras de que considere esa posibilidad y, por otra parte, las oposiciones no consiguen constituirse en ninguna alternativa confiable. Después de muchos intentos de golpe, episodios de no reconocimiento de la Constitución, también de su parte. Parte de la oposición en Venezuela está asociada al trumpismo, al uribismo, al bolsonarismo. Defiende la invasión militar de su propio país, muy hermoso, y es liderada por un presidente autoproclamado, como si en un asilo, en un sanatorio, en un asilo de locos, un día por la mañana empieza a decir que es Napoleón Bonaparte. Ese es Juan Guaidó. Así no se vislumbra por otra parte ninguna salida desde las oposiciones, tampoco ninguna salida por oposiciones de izquierda o de oposiciones efectivamente populares. Es una situación de empate catastrófico. En esta situación de empate catastrófico avanza una crisis económica y humanitaria, con hambre, gente dejando el país de todas las maneras por las fronteras de Colombia, Brasil, travesías en balsas hasta Trinidad y Tobago, y es un empate catastrófico, como para utilizar una terminología gramsciana, pero un empate catastrófico donde no se percibe ninguna solución a corto y mediano plazo. El venezolano parece estarse convirtiendo en una crisis sin fin, una crisis sin salida aparente, por la crisis sanitaria, la crisis económica, la polarización, los sabotajes desde la oposición, los bloqueos desde los Estados Unidos, el papel sedicioso y desestabilizador de actores como el trumpismo, como la Organización de los Estados Americanos, como los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil. Es una situación, un cuadro terrible, por todos los prismas donde se pueda imaginar y mirarlo. Y la participación en eso, la participación se hundió. Si hay alguna solución posible, será de largo plazo. Diálogos, más diálogos.
mediados por actores internacionales que sean mínimamente equilibrados, mínimamente confiables. Se espera, al final, en algún punto de esta historia, que se pueda retomar aquel potencial de participación popular que está hoy día bloqueado. Que se pueda expresar todo aquel aprendizaje participativo que la población venezolana acumuló en años de revolución bolivariana y de consejos comunales. Que el pueblo venezolano pueda reubicar en alguna parte de aquel hermoso país la llama de esperanza revolucionaria que hoy duerme. Así que mi esperanza para Venezuela es la misma que mi esperanza para toda América Latina, también para Brasil. Gracias, buen día, buenas tardes, buenas noches y nos vemos a la brevedad.